Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la actualidad argentina, que viene bastante cargada. Vamos a analizar una semana intensa, con mucha tensión política, reclamos sociales y, movimientos económicos que se sienten fuerte, sobre todo en las provincias. Tenemos información de varias fuentes que pintan un cuadro, complejo y un poco fragmentado. La idea hoy es tratar de entender las conexiones, de tomarle el pulso a un país que parece estar atravesando varias crisis al mismo tiempo. Así que empecemos a desenredar esto. Exactamente. Lo que estamos viendo es una superposición de frentes abiertos que es realmente llamativa. No son solo noticias sueltas, Hay como dinámicas de fondo, de conflicto, de reacomodo, de resistencia también, que se ven al mismo tiempo en distintos niveles, desde el gobierno nacional hasta, las comunidades más chicas. El desafío es ver el patrón en medio de tanto ruido. Y el ruido más fuerte, parece esta semana, viene del llamado caso Andis. Estamos hablando de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es un organismo clave, muy sensible, y ahora está en el centro de una investigación por supuestos sobornos. Sí, el juez federal Sebastián Casañelo ordenó allanamientos y parece que dieron resultado. ¿Ah, sí? Definitivamente. Encontraron sumas importantes de dinero. Más de $266,000 en efectivo, casi 7 millones de pesos argentinos y, quizás lo más relevante, documentación. Documentación que la justicia cree que es clave para avanzar en la investigación de este supuesto esquema de corrupción en la compra de medicamentos. Y acá es donde la cosa se pone políticamente caliente, ¿no? Porque las fuentes que tenemos apuntan directamente a figuras muy cercanas al presidente, a su hermana, Karina Milei, y a Eduardo Lule Menem, que es una figura importante en la gestión. Exacto. La acusación es fuerte. Se los señala como posibles beneficiarios de retornos de coimas, digamos. Sí, las famosas coimas. Que serían de un 3%, ¿verdad? Sobre esas compras de medicamentos de la Andis. Un 3%. Y la tensión sube todavía más con algunos testimonios que están circulando. Según declaraciones de una diputada oficialista, Lourdes Arrieta, y también referencias que hizo Cristina Fernández, el propio presidente Milei habría estado al tanto. ¿En serio? Que sabía de este supuesto esquema. ¿Eso dicen? Que la advertencia le habría llegado de Diego Españolo, que es el titular de la Andis, y además, amigo personal del presidente. Esto, añade otra capa de complejidad sobre quién sabía qué y desde cuándo en los niveles más altos del gobierno. O sea, no hablamos solo de una posible irregularidad en una agencia, sino de acusaciones que tocan muy de cerca al círculo presidencial y plantean preguntas serias sobre el conocimiento de la situación. ¿Qué tipo de repercusiones está teniendo esto? Y las ramificaciones son importantes, se están extendiendo. Por un lado, se mencionó que la ministra Patricia Bullrich habría autorizado compras millonarias. A una de las droguerías implicadas. A la suizo-argentina, sí, que está nombrada en la causa. Esto abre otra línea de investigación sobre posibles conexiones dentro del propio gobierno. Claro, y la política, como era de esperar, reaccionó rápido y fuerte. Por supuesto. Voces importantes de la oposición como Mayra Mendoza en Quilmes, el gobernador Kicillof en Buenos Aires, Graciela Ocaña también, ya salieron a pedir explicaciones. Explicaciones públicas y claras. E incluso, mencionaron la posibilidad de un juicio político si las acusaciones se confirman o si el gobierno no da respuestas satisfactorias. Es una presión fuerte. Y en medio de todo esto hubo una aparición pública de Karina Milei que llamó la atención, ¿no? Sí, totalmente. Un gesto con mucha carga simbólica y bastante tensión. Reapareció en un acto con un cartel que decía, vinimos para que no roben más. Justo esa frase. Claro, la frase emblema del discurso oficialista contra la corrupción. Obviamente, en el contexto de las acusaciones que la señalan a ella, mucha gente lo tomó como una provocación. Generó mucho repudio en redes, en los medios. Y Cristina Fernández tampoco se quedó callada, usó la ironía. Exacto. Usó sus redes sociales para comparar, con sarcasmo, con la causa vialidad por la que ella fue condenada. Citó unos supuestos audios que circularon que comprometerían al entorno presidencial y dijo que Milei sí sabía lo de la Andis. Es una jugada política clara, usar el discurso anticorrupción del gobierno para devolver el golpe. Las fuentes también hablan de un posible vínculo con Macri, con el expresidente. Sí, se menciona que uno de los empresarios que estaría involucrado en esta red es supuestamente amigo personal de Macri. Por ahora es una conexión más bien tangencial.
Pero bueno, suma otra pieza al mapa de relaciones políticas y empresariales que podrían estar cruzadas en este caso. Y parece que este tipo de denuncias, esto de las coimas, no se queda solo en la Andis, a nivel nacional. La información nos lleva a Chaco, con algo parecido en el PAMI. Correcto. Y eso es preocupante porque podría ser un patrón, o al menos problemas similares en distintas estructuras. En PAMI Chaco surgieron denuncias formales contra dirigentes locales de la Libertad Avanza. La misma acusación. Sobornos. Sí, que estarían pidiendo coimas a médicos que trabajan para la obra social. Y eso tuvo consecuencias ahí en Chaco. Sí, generó una crisis interna en la delegación, hubo cambios en la dirección local del PAMI, lo que sugiere que tomaron las denuncias con cierta seriedad, o al menos intentaron controlar el daño. Pero bueno, esto profundiza la sensación de inestabilidad y las sospechas sobre cómo se manejan las cosas en esas delegaciones. Dejando un poco los despachos y las causas judiciales, que ya nos dan un panorama bastante denso, vayamos a la calle, a los sectores que están reclamando. Hay varias protestas activas. Así es, el clima social está caldeado en varios frentes. Uno muy sensible es la salud pública. Sí, tenemos noticias importantes del Hospital Garrahan, que es un referente en pediatría. Los trabajadores celebraron la media sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica en el Congreso. Fue un paso importante. Pero ojo, la celebración vino con una advertencia. Si el Ejecutivo veta la ley, van a convocar una marcha federal. Eso muestra muy bien la tensión, ¿no? Entre las necesidades urgentes de sectores clave, como la salud de los chicos, y las prioridades o las decisiones fiscales del gobierno. Y no es el único caso. El transporte aéreo también sigue en conflicto. Siguen los paros de los controladores aéreos. El sindicato ATPESA reclama un 45% de aumento salarial. Y el impacto ya se nota. Dicen que más de 12,000 pasajeros fueron afectados por los paros, las demoras. Y acá es donde vale la pena mirar un poco más allá, el panorama federal completo. Lo que vemos son situaciones críticas de derechos básicos y tensiones sociales en varias provincias. No son cosas aisladas, ¿eh? Parecen reflejar una vulnerabilidad que crece o conflictos que se agudizan por el contexto actual. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esto en las provincias? Claro. Mira, en Chaco, por ejemplo, además del tema PAMI, la justicia le puso una multa millonaria al gobierno de Cero. 86 millones de pesos por día. ¿Por qué? Por incumplir una orden judicial que lo obligaba a entregar alimentos y agua potable a comunidades wichí. Estamos hablando de una crisis humanitaria grave y una relación muy tensa entre la provincia y los pueblos originarios. ¡Tremendo! ¿Qué otros focos de tensión regional hay? En Jujuy hay dos cosas importantes. Por un lado, una marcha grande de mujeres originarias desde La Quiaca hasta la capital. Reclaman contra la explotación de litio y denuncian contaminación en la laguna de Pozuelos, que es un humedal protegido internacionalmente. Un conflicto socioambiental grande. Sí, el tema del litio está muy presente. Y por otro lado, también en Jujuy hubo una vigilia pidiendo la libertad de Gladys Zambrano, una referente social que está detenida. Dicen que fue por defender a feriantes de un desalojo. Vemos entonces reclamos ambientales, sociales, por derechos básicos. ¿Qué otras provincias están en alerta? En Salta, la situación de salud sexual y reproductiva es alarmante. Después de que cerraron el Plan ENIA para el embarazo adolescente, dicen que casi no hay anticonceptivos y hay muchas trabas para acceder a la interrupción legal del embarazo, la ILE o IVE, y faltan medicamentos para VIH. Es un retroceso muy grave en derechos. Qué complicado. Y en Mendoza se hizo la 8ª marcha contra el gatillo fácil, contra la violencia policial. Muchos familiares de víctimas en la plaza principal pidiendo justicia. Todo este cuadro de conflicto social y derechos vulnerados se mezcla también con movimientos en la política provincial. Parece que hay reacomodamientos, ¿no? Exactamente. Las dinámicas políticas en las provincias son otra pieza clave. No todo es tensión social. También hay estrategias, realineamientos políticos. En Jujuy, por ejemplo, mencionabas los conflictos, pero también se arma un escenario electoral particular para las legislativas, muy fragmentado, dicen. 7 frentes electorales compitiendo, desde la izquierda hasta la derecha alineada con el gobierno nacional. Es la segunda provincia con más alianzas. Eso te habla de una división política fuerte. Y mientras tanto, en Córdoba, vemos un movimiento interesante dentro del radicalismo, o de algunas figuras al menos.
La diputada Soledad Carrizo y un legislador provincial, Pablo Cornet, ambos radicales, se sumaron al comando de campaña de La Libertad Avanza allá. Ah, mira vos. Claro, ese gesto de acercamiento al oficialismo nacional genera obviamente tensiones y debates dentro de la UCR. Y esas tensiones se ven en otras provincias, pero al revés. En San Luis es lo opuesto. El radicalismo local está muy enojado con la conducción nacional porque por primera vez desde el 83 la UCR no va a tener candidatos propios en la provincia. Se sienten dejados de lado por las alianzas nacionales, seguramente con el PRO. Y si miramos al sur, en Chubut, vemos gestos de la vicepresidenta Villarroel para fortalecer la presencia nacional. Estuvo en actos con el gobernador Torres, que es del PRO, y hasta se llamó a sí misma chubutense por adopción. Son movimientos para construir base y alianzas en la Patagonia. Todo esto pasa mientras la economía y algunas decisiones judiciales también pegan fuerte en las regiones, ¿no? Sin duda. Las políticas económicas nacionales, como la quita de subsidios o la recesión, y las decisiones judiciales locales están afectando la vida diaria en las provincias de forma muy directa. En Santa Fe, por ejemplo, la industria está complicada. Informan que se perdieron más de 3.000 empleos industriales. ¿Por qué? Por la caída fuerte de la demanda y porque los empresarios dicen que faltan políticas para proteger a las pymes. ¿Y Santa Fe también lo siente en el bolsillo? Con el transporte. Efectivamente. Anunciaron otro aumento, 28%, en los colectivos interurbanos. La causa directa es la quita de subsidios nacionales al transporte. Eso le pega de lleno a la gente que necesita moverse entre localidades. En Entre Ríos, la preocupación está en el agro y en lo técnico, pero también hay novedades judiciales. Correcto. El diputado Bahillo, que fue ministro de Agricultura, salió a criticar fuerte los despidos en organismos técnicos clave como el INTA, el INASE, el INB. Dice que hay riesgo de un desmantelamiento técnico que afectaría la investigación y el desarrollo del agro. Y en la justicia entrerriana. Hubo un dictamen fiscal que habilita la posible extradición desde Paraguay del ex senador Cuader, que estaba prófugo por una causa de presunta corrupción. También hay una noticia que toca un tema sensible, de soberanía y logística, en el sur. Así es. En Tierra del Fuego se supo que el aeropuerto de Ushuaia va a reemplazar al de Río Gallegos como escala técnica para los vuelos de LATAM a Malvinas. Esa decisión, en el contexto delicado de la disputa de soberanía, genera distintas lecturas sobre qué implica geopolítica y logísticamente. Y para cerrar este recorrido federal, al menos una buena noticia en Salta relacionada con la educación. Sí, un avance importante para la educación superior en el interior de Salta. La Universidad Nacional de Salta, la UNSA, recibió la escritura de su sede en Metán. Eso consolida la presencia de la universidad ahí y debería facilitar el acceso a estudios superiores para los jóvenes de la zona. Bueno, hicimos un viaje bastante intenso por la política, la sociedad, la economía. Pero mientras pasa todo esto, la vida sigue. Y para muchos, eso incluye el deporte, que también tuvo su fin de semana. Siempre un escape y un tema de conversación nacional, sí. Se jugó la 6ª fecha del Clausura de fútbol. Hubo de todo. Victorias ajustadas como la de San Lorenzo a Instituto. Goleadas como la de Atlético Tucumán a Talleres o la de Argentinos a Racing, que sorprendió. Boca también ganó bien, 2-0 a Banfield. Pero el momento más comentado seguro fue el clásico rosarino. Sin duda. Rosario Central le ganó 1-0 a Newell's con un golazo de Di María. Impresionante. Sigue vigente. Lamentablemente, también hubo un punto oscuro. El partido de Independiente y Platense se suspendió por incidentes. Y bueno, la fecha se completa hoy lunes con varios partidos, incluyendo River que visita a Lanús. Pero no todo fue fútbol. Hubo una actuación individual espectacular en otro deporte que hay que destacar. Contanos, ¿quién? Paulina Barrero Juz, una chica canoísta de La Pampa, tuvo una participación histórica en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción. ¿Qué logró? 3 medallas de oro y una de plata. Impresionante para una atleta tan joven. Y como si fuera poco, la eligieron abanderada argentina en la ceremonia de clausura. Un orgullo enorme para La Pampa y para Argentina. Fantástico lo de Paulina. Qué bueno. Merecidísimo. Volviendo a temas más duros, la agenda judicial de derechos humanos también tuvo novedades importantes. Hay un caso muy emblemático de violencia de género. Efectivamente, el caso Natalia Melman, el femicidio terrible de Miramar en 2001. Esta semana convocaron a una audiencia clave para ver el pedido de libertad condicional de 2 de los expolicías condenados por el asesinato.
Es un momento que genera mucha atención y, lógicamente, mucha angustia en la familia y en las organizaciones que los acompañan. Sí, claro. Y hablando de derechos y los debates que generan, hubo una polémica en el Congreso, en el Senado. Así es, un episodio que pone sobre la mesa esa tensión entre la libertad de expresión y la protección contra discursos que pueden atacar derechos ya ganados. Se decidió suspender un seminario que se iba a hacer en el Senado y que, bueno, por el título y los invitados proponía poner en debate la ley de identidad de género. ¿Y por qué se suspendió? Por el fuerte rechazo y las denuncias de varias organizaciones LGBTI+. Argumentaron que el evento no era un debate académico real, sino que buscaba promover discursos de odio y posturas transfóbicas contra derechos humanos fundamentales que ya son ley en Argentina. La presión fue tanta que las autoridades del Senado cancelaron la actividad. Claramente recorrimos un panorama muy amplio y muy complejo de la realidad argentina hoy. Desde un escándalo de corrupción que toca de cerca al poder, pasando por una conflictividad social muy extendida y variada en las provincias, preacomodos políticos regionales, el impacto económico en distintos sectores, hasta momentos deportivos y debates profundos sobre derechos. Entonces, ¿cómo leemos todo esto junto? Es una excelente pregunta. Lo que queda de este análisis es la imagen de un país que está lidiando con muchísimas tensiones al mismo tiempo. Quizás la reflexión final podría ser sobre cómo interactúan estas crisis. No están separadas. La crisis económica alimenta la protesta social, la debilidad institucional puede abrir puertas a la corrupción, y las decisiones políticas nacionales tienen efectos directos y a veces muy distintos en cada región. Más allá de seguir cada noticia por separado, la pregunta clave podría ser, ¿estamos viendo solo una acumulación de problemas? ¿O esta mezcla de factores está armando un escenario nuevo? Y sobre todo, ¿qué tipo de respuestas, de resistencia, de adaptación, de búsqueda de soluciones están surgiendo desde la sociedad y las instituciones frente a esta fragmentación y esta presión constante? Observar esas respuestas puede ser tan importante como analizar las crisis en sí. Una perspectiva clave, sí, para seguir pensando. Para mantenerse al tanto de estos y otros temas importantes de la actualidad, las 24 horas pueden visitar ahoramisiones.com.ar.